Cuando el legado se impone al tiempo, el mundo del videojuego avanza constantemente, pero hay momentos en los que detenerse a mirar el presente también obliga a mirar el pasado, no por nostalgia vacía, sino porque algunas decisiones, personajes y voces siguen definiendo lo que somos como jugadores incluso hoy. Esta semana ha estado marcada por anuncios importantes, regresos que dicen mucho sobre el rumbo de la industria y una noticia final que nos recuerda que los videojuegos no solo viven de mecánicas o gráficos, sino de las personas que le dieron alma. Hoy hablaremos brevemente del resultado de The Game Awards 2025, del regreso de Resident Evil desde dos perspectivas opuestas, del retorno de una de las figuras más icónicas de la industria del gaming, también de un RPG que sorprendió al mundo entero. Y cerraremos con una despedida que conecta directamente con uno de los juegos más influyentes de todos los tiempos, Resident Evil 4. Hola, soy Wildspeed, canal del gaming retro y remakes, y comenzamos en 3, 2, 1. Watching from the edge of the circus for the games to begin. Gladiators draw their swords from their ranks for Armageddon. Nuclear. Resident Evil Requiem. El regreso de Leon no es casualidad. Si llevas un tiempo siguiéndonos en el canal, sabrías que este tema ha sido una de nuestras alternativas más consideradas hasta ahora. Resident Evil Requiem no quiere ser simplemente una nueva entrega más dentro de la saga. Capcom ha dejado claro que este proyecto nace con una idea muy concreta: permitir que dos visiones distintas de Resident Evil convivan dentro de un mismo juego. Por un lado está Grace Ashcroft, un personaje que representa el miedo, la vulnerabilidad y el survival horror más clásico. Su jugabilidad está pensada para incomodar, para hacer que cada bala importe y que el entorno sea una amenaza constante. Pero por otro lado está Leon Scott Kennedy. Y aquí es donde todo cambia. La presentación del nuevo tráiler de The Game Awards 2025, el cual podremos ver en pantalla, confirmó nuestros rumores, lo cual lo hace bastante interesante. Leon Kennedy regresa mucho más maduro con sus 51 años y un aspecto bastante bien ejecutado, imponente y con su personalidad irreemplazable. Ya sabes a lo que me refiero. Leon no vuelve como un simple guiño al pasado ni como una carta fácil para atraer fans. Leon regresa porque Resident Evil no puede entenderse sin él. Su presencia representa el punto exacto en el que la saga dio un giro definitivo con Resident Evil 4. Un juego que no solo transformó a la franquicia, sino que cambió la forma en que entendemos los juegos de acción en tercera persona. Para continuar con la idea que planteaba al inicio de nuestro apartado, el Leon que vuelve en Requiem ya no es el policía novato de Resident Evil 2. Es un agente experimentado marcado por los años de misiones, decisiones difíciles y pérdidas. Su estilo de juego apunta directamente a esa herencia de Resident Evil 4, control más preciso, ritmo más dinámico y enfrentamientos que exigen habilidad, no solo paciencia. Capcom parece entender algo muy importante. Resident Evil no tiene una sola identidad. Hay jugadores que buscan terror puro y otros que encontraron en Resident Evil 4 la evolución perfecta del género. Requiem no obliga a elegir un bando, los integra. Leon es el puente que conecta ambas filosofías. Su regreso no es nostalgia, es reconocimiento. Es aceptar que parte del ADN moderno de Resident Evil existe gracias a él. Ya quiero leerlos y saber qué piensan al respecto. Tomb Raider, mirar el futuro sin olvidar el origen.
El anuncio de un nuevo Tomb Raider acompañado del remake del primer juego no es una coincidencia ni una simple estrategia comercial. Es una decisión clara de cómo una saga legendaria decide enfrentarse a su propio legado. En el mismo evento se anunciaron dos juegos de la saga. En primer lugar, tenemos a Tomb Raider Catalyst. Este juego se centrará en una nueva y peligrosa aventura en el norte de la India. Allí, Lara deberá enfrentarse a diferentes cazadores de valiosas reliquias, lo que podría traer consigo un cataclismo de gran magnitud. En segundo lugar estará Tomb Raider Legacy of Atlantis. Este juego tratará de un remake del primer juego original de 1996, de igual manera desarrollado por Crystal Dynamics. Legacy of Atlantis estará disponible en las mismas plataformas que Catalyst. Lara Croft es uno de los personajes que han sabido evolucionar con el tiempo. Pasó de ser un ícono de los 90 a una heroína más humana y compleja en la era moderna. Ahora, con este doble regreso, la franquicia busca reconciliar sus dos caras, la exploradora clásica y la aventurera contemporánea. Este movimiento tiene mucho en común con lo que estamos viendo en Resident Evil Requiem. No se trata de borrar el pasado ni de vivir atrapados en él, sino de reinterpretarlo con respeto. Tomb Raider entiende que su fuerza está en su historia, en su identidad y en la conexión emocional que Lara tiene con generaciones enteras de jugadores. Clair Obscur Expedition 33, cuando el talento hace historia. Clair Obscur Expedition 33 es el ejemplo perfecto de que la industria aún tiene espacio para la sorpresa. Un RPG que no partía como un favorito, que no tenía una franquicia gigantesca detrás y que aún así logró convertirse en Game of the Year. Su éxito no se explica solo por su apartado artístico o su sistema de combate, sino por algo más profundo, una identidad clara y una experiencia que respeta al jugador. La decisión de celebrar su premio con una actualización gratuita habla de un estudio que entiende que el reconocimiento real viene de la comunidad. Expedition 33 demuestra que los videojuegos que realmente perduran no siempre son los más grandes, sino los que logran dejar una marca emocional. Y esa idea conecta directamente con todo lo que estamos hablando hoy: legado, impacto y memoria. Jim Ward, la voz que dio alma a Resident Evil 4. Y ahora llegamos a la parte más difícil del vídeo. El fallecimiento de Jim Ward no es solo una noticia triste para quienes crecieron viendo sus trabajos en televisión. Para el mundo del videojuego y en especial para los fans de Resident Evil, es la pérdida de una voz que ayuda a construir uno de los momentos más recordados de la saga. Jim Ward fue la voz de Jack Krauser en Resident Evil 4 original. Y Krauser no era un villano más. No era un monstruo sin rostro ni una mente controlada por un virus. Era un soldado, un hombre que había compartido entrenamiento, ideales y pasado con Leon. Krauser representaba el camino alternativo, el reflejo oscuro de lo que Leon podría haber sido si hubiera cruzado ciertas líneas. Cada enfrentamiento entre Leon y Krauser estaba cargado de tensión narrativa. No era solo una pelea, era un choque de visiones, de sacrificios y de consecuencias. Y gran parte de ese impacto vino de la interpretación de Jim Ward. Su voz le dio carácter, presencia y un peso emocional al personaje. Hizo que Krauser no fuera olvidable, hizo que esa batalla quedara grabada en la memoria colectiva de los jugadores. Resident Evil 4 es considerado uno de los juegos más influyentes de la historia, y no lo es solo por su jugabilidad, lo es por sus personajes, por su narrativa y por las personas que le dieron vida. El regreso de Leon en Resident Evil Requiem también es, de alguna forma, un recordatorio de ese legado, de todo lo que se construyó gracias a juegos como Resident Evil 4 y a profesionales como Jim Ward. Para terminar, cuando los videojuegos se convierten en recuerdos.
Hoy hablamos de regresos, de evolución y de nuevas historias que se están escribiendo en la industria, pero también hablamos de memoria, de entender que los videojuegos que nos marcaron lo hicieron porque hubo personas detrás que pusieron voz, emoción y alma en cada escena. Leon Scott Kennedy vuelve, Tomb Raider se reinventa, nuevos RPG hacen historia y nosotros despedimos a alguien que ayudó a que Resident Evil 4 fuera inolvidable. Si ese juego también marcó tu camino como jugador, si Krauser fue un enemigo que nunca olvidaste o si simplemente amas los videojuegos por lo que representan, déjanos tu comentario. Ahora, por llegar hasta aquí, solo a ti, como sé que te importa el universo de los remakes, te invito a ver mi top 10 de videojuegos que deberían tener un remake ya. Te lo dejaré aquí arriba en la descripción del vídeo y en pantallas finales. Gracias por ver y te espero allí. Belay that order. We're moving out. Gente, les habla Rise. Si llegaron hasta aquí es porque disfrutan mi contenido. Por lo tanto, agradezcanme dándole like a este video, a la campanita y suscribiéndose a este gran canal. Bueno, sin más, nos vemos la próxima. Y recuerden, no sean como Arturus Mex. Hasta luego.